Muy buenas tardes, televidentes del Caribe colombiano y a quienes nos ven por los diferentes cable operadores en todo el país. Por supuesto, a quienes nos ven por internet. Estos son los clips de Consultorio Jurídico en Telecaribe, como todos los días, de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Estamos hoy con Lourdes Martínez de Cervantes, que es administradora de empresas y especialista en Derecho Inmobiliario. Bienvenida, Lourdes, a nuestro programa Consultorio Jurídico. Muchas gracias, Humberto. Muy complacida de estar aquí, de poder colaborar en este bello programa. Gracias. Como bien sabes, este programa se hace como una consejería legal gratuita para los televidentes con el objeto de que la gente resuelva inquietudes sobre diversos temas legales. El de hoy, el de arriendos, tema candente, importante. La gente tiene inmuebles que arrienda o vive arrendada, es inquilina. Primera pregunta del clip de este lunes. ¿Cuáles son las principales inquietudes de los propietarios o de los inquilinos? Bueno, básicamente los propietarios, su principal preocupación es conseguir un arrendatario que sea cumplido en sus pagos, o sea, esto es que le pague oportunamente, y lo más importante también para ellos, que les mantenga su propiedad. Porque cuando una persona recibe en arrendamiento un predio, considera que no tiene obligaciones sobre él, y sí las tiene, porque debe hacerle el mantenimiento como si fuera predio de él. Debe darle, la ley le obliga a que sea como el cuidado que le da un padre a un hijo cuando le entrega una propiedad en arrendamiento. Por eso es tan importante que los arrendatarios conozcan cuáles son sus obligaciones, porque todas están ya establecidas en la ley. Entonces, los arrendadores les interesa un buen arrendatario que les cuide su propiedad y que les pague puntualmente, obviamente, el precio justo que su propiedad vale. En Colombia la gente actúa con responsabilidad en ambos lados. Digamos, los inquilinos, en términos generales, digamos, por un asunto cultural, responden, cuidan el bien inmueble que es ajeno y el cual ellos están viviendo o usufructuando también porque puede ser un inmueble comercial. Lastimosamente no se da eso en lo general. La mayoría de las personas consideran, o por lo menos tienen el concepto errado, de que tener una propiedad en arriendo, el mantenimiento le corresponde al dueño. No, hay unos mantenimientos que son de carácter necesarios cuando se trata de estructuras del inmueble que le corresponden al propietario. Pero lo que es el mantenimiento diario, eso lo tiene que hacer el inquilino, la pintura del inmueble, si se le dañó, tuvo un cortocircuito, tiene que arreglar la parte eléctrica, a menos que sea una propiedad muy antigua y deba hacer una reparación mayor, que intervenga ya las partes internas, eso sí le tocaría al propietario. Pero es muy clara la ley, el Código Civil establece perfectamente cuáles son las obligaciones del arrendatario y cuáles son las obligaciones del propietario para que cada uno haga lo que le compete con respecto a la propiedad. ¿Cuál es la mayor debilidad en los contratos de arriendo para el arrendatario? Bueno, no podríamos hablar de debilidad realmente porque los contratos son unos documentos que se deben cumplir para ambas partes, pero en algunas ocasiones algunos arrendatarios podrían considerar que las causales las cláusulas penales, las obligaciones que se les detallen allí, para ellos de pronto pueden ser debilidades y consideran que se les recarga mucho a los arrendatarios más que a los propietarios de los inmuebles. Lo que pasa es que la ley protege bastante al arrendatario y por eso uno tiene que tratar de pronto de equilibrar un poco las cargas en el contrato de arrendamiento. Pero en la medida que uno puede hacer un contrato de arrendamiento con equilibrio, no podemos tener debilidades para ninguno de los dos lados. Ambas partes se van a sentir protegidas y sus derechos van a estar protegidos de igual forma en los arrendatarios. Pero en muchas ocasiones los arrendatarios consideran que no tienen suficiente protección. Bueno, desde su punto de vista. Obvio, desde su punto de vista, pero más que todo yo eso lo atribuyo a un desconocimiento de la ley. Porque si el arrendatario conociera bien la ley, se daría cuenta que lo que dicen los contratos de arrendamiento exactamente es lo que dice la ley. No se le pone más ni menos, sino lo que debe cumplir él y lo que debe cumplir el propietario. Lastimosamente, como te digo, desconocer la ley les hace sentir que están siendo recargados, pero no es así. Los contratos buscan el equilibrio siempre. ¿Y desde la orilla del arrendador? Pues el arrendador piensa también lo contrario. Es curioso este caso porque cuando se trata de dos partes, siempre la una se está sintiendo que está cargando más del peso que la otra, pero no. Como te digo, para ambos hay equilibrio.
El propietario también, muchos también desconocen y nos toca a nosotros a veces de darles, digamos, unas capacitaciones y explicarles didácticamente por qué se deben cumplir ciertas cosas, por qué no se deben cumplir, porque ellos a veces dicen, pero es que yo no sabía que me tocaba hacer eso. Entonces ahí es donde viene de pronto el pensamiento de que puede haber algo de desequilibrio. No, es equilibrado, sino que cogemos a cada una de las partes y se les da se les hace su manejo didáctico y entonces entran a entender por qué es que el contrato de arrendamiento contiene todas esas cláusulas. María Inés Fernández nos pregunta lo siguiente, nos escribe desde Santa Marta. Le preguntamos a nuestra invitada, Lourdes Martínez de Cervantes, experta en arrendamientos. Nos pregunta María Inés lo siguiente, ¿es obligante el depósito para el arrendatario? No. No existen depósitos en arrendamiento. Los depósitos fueron abolidos ya hace bastantes años y eso no es legal, no existen. Complemento la pregunta, que me imagino que el televidente también querría hacerla, es si alguien le está cobrando un depósito, ¿puede acudir a un juez? ¿Qué puede hacer en asuntos legales? Declararse inmediatamente negativo a pagarlo porque no está obligado a pagar el depósito. Lo que se debe pagar es el arrendamiento el primer mes anticipado, porque los arrendamientos hay que pagarlos anticipados dentro de los 3 primeros días, 5 primeros días de cada mes, pero no constituye depósito, es el mes que va a correr y todos los meses tiene que pagarlo anticipadamente. No solo el primer mes, todos los meses. Todos los meses. Pero el depósito, y si no tiene garantía, por ejemplo, cuando el contrato no se hace con una casa de arriendos que tiene unas formalidades mayores, sino se hace interpartes entre el arrendatario y el arrendador, y para cobijarse o tener una garantía, pide un depósito, ¿no es legal tampoco? No es legal. Los propietarios, cuando se arrienda a través de inmobiliaria, existen las compañías de seguro que son las que están respaldando los contratos. Las personas particulares se protegen con los fiadores, que en este caso tendrían ser coarrendatarios, deudores solidarios, como lo quieran llamar. Pero esas personas tienen unos requisitos, que debe tener por lo menos una propiedad raíz que respalde ese contrato para que ese propietario pueda tener tranquilidad de que hay un deudor solidario o un coarrendatario que le puede responder en el evento que su cliente no pague. ¿El depósito no puede ser la garantía que represente el fiador en un momento determinado? Por ejemplo, supongamos que alguien es trasladado de ciudad por razones de su trabajo, de su empresa lo traslada, llega a una ciudad en donde no conoce a nadie y está obligado a arrendar un apartamento por razones del tiempo que va a estar. No puede estar en un hotel porque es muy costoso y va a arrendar un apartamento y no conoce a nadie. ¿Tiene algún mecanismo esa persona legal, un mecanismo que sea de pronto aceptar el depósito, entre otras cosas, para poder obtener el arriendo del apartamento o del inmueble? No, lo que pasa cuando normalmente, y por experiencia te comento, cuando se arrienda a través de una inmobiliaria, si es una empresa la que traslada al empleado, normalmente lo que se da es que la empresa respalde el contrato de arriendo. Carlos de Castro, de Soledad, pregunta, ¿cuáles son las causales de la terminación del contrato de arriendo? La pregunta se la hacemos a nuestra invitada, que ha estado toda esta semana con nosotros, Lourdes Martínez de Cervantes. Bueno, habría que identificar si es un contrato comercial o si es un contrato de vivienda urbana, porque en ambos casos tienen diferentes causales, aun cuando tienen algunas en común, como son la mora en el pago de los arrendamientos. Esa es la causal más ¿Común? No, digamos la que no tiene discusión. Si se trata de un contrato comercial o de un contrato de vivienda urbana, si es por mora, la terminación es ipso facto, porque la persona, lo primero que tiene que obligar, que le obliga el contrato es a pagar sus arrendamientos de forma puntual. Ahora, existen otras causales, por ejemplo, que si es en vivienda urbana, el propietario necesita el inmueble para vivirlo directamente, si es un contrato comercial porque lo requiera para un negocio, pero diferente al que tenga el arrendatario allí. Durante 3 años, un dueño de un local comercial no puede establecer un contrato, un negocio similar al que tenía su inquilino. Y si es en vivienda, tiene que vivirla realmente, porque en ambos casos, si se comprueba de que no se ha cumplido con esa causal, entonces el arrendatario tiene derecho a pedir una indemnización. Muy bien. Luis Ospino, de Cartagena, nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es el procedimiento que se debe llevar cuando se produce un problema entre arrendador y arrendatario? Bueno, entendemos como problema una controversia. Cualquier tipo, exacto.
Hoy en día se está dando mucho la facilidad de resolver todas estas controversias y todas las diferencias que se presentan entre arrendatarios y propietarios o arrendadores, y es llegar a los centros de conciliación que existen en todas las ciudades. Lo mejor, yo lo que le recomiendo a todo el mundo, concilien antes de llegar a un proceso judicial, porque para ambas partes es mucho más conveniente conciliar, ahorran dinero, tiempo y aparte de eso, disgustos. Cuando uno llega a un centro de conciliación, las dos partes van seguras de que tienen que deponer algunos intereses particulares en el común arreglo de las partes. Y lo principal que yo les recomiendo es irse a un centro de conciliación, llámese lonja de propiedad raíz, llámese Cámara de Comercio, llámese los de las universidades libres, autónomas del norte, cualquier centro de conciliación es mucho mejor que ir a un proceso jurídico. Si en el centro de conciliación no se logra, obviamente ya no hay nada que hacer, hay que seguir un proceso ante un juez. Manuel Bermúdez nos pregunta lo siguiente en el tema de arrendamientos. En caso de que el propietario del inmueble argumente que va a vivirlo y no lo haga, ¿qué puede hacer el inquilino desde el punto de vista legal? La pregunta se la hacemos a nuestra invitada de toda la semana, experta en derecho inmobiliario, la doctora Lourdes Martínez de Cervantes. Bueno, el inquilino tiene un derecho ya allí. Si el propietario le solicitó el inmueble porque lo iba a vivir y no lo vivió, el inquilino tiene derecho a que se le indemnice. Puede presentar su queja. Aquí tenemos en la entidad que regula en las ciudades, bueno, en algunas ciudades está el IDU, en Barranquilla ahora tenemos a la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público. Esa persona puede presentar su queja allá porque las inmobiliarias estamos vigiladas y reguladas por ellos. O sea, nosotros tenemos obligación de declarar o de presentar donde ellos todos los contratos de arriendo que tenemos, y a su vez cualquier arrendatario particular también recibe la protección, digamos, de esa secretaría. Y cuando se trata de un inmueble comercial, es decir, alguien alquila un inmueble, monta un negocio, el negocio va próspero, como puede ocurrir muchas veces, y el propietario del inmueble considera que puede repetir el negocio de la misma manera y que como el inmueble es suyo, lo pide para montarlo de igual manera que el inquilino. ¿Qué pasa allí? De igual forma, si el propietario pide el inmueble y la causal que invocó fue porque iba a poner un negocio diferente al de él y lo hizo al contrario, puso uno similar al del inquilino, al del arrendatario. Si puso uno similar, ese inquilino también tiene derecho a una indemnización, porque el propietario ese inmueble lo tiene bloqueado durante 3 años, que no puede poner un negocio él igual al que tenía su arrendatario, porque se considera que él está beneficiándose de un trabajo, de un goodwill, que claro, es lo que o de se la estila, prima de un negocio. Prima, o sea, no prima, porque las primas Sí. tampoco legalmente existen. Aunque se dé como sí, una costumbre exacto, comercial. correcto. Pero se trata de que esa persona hizo ese punto y no es justo que después que ya hizo todo el sacrificio por sacarlo adelante, le pidan el inmueble y se lo den a otro para que aproveche el resto. No está bien. Entonces esa persona también tiene derecho a su indemnización. De hecho, puede llevar a esa persona, citarla a un centro de conciliación también, para que definan si hay una indemnización que la debe tener porque perdió un negocio que la proyección debió ser a muchos años. Eso entra ya en una mecánica de proceso ante el centro de conciliación, y si no logran nada, tendrían ya que ir a la parte jurídica. Hasta aquí esta semana de los clips de consultorio jurídico sobre arrendamientos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Lourdes Martínez de Cervantes, experta en tema inmobiliario y particularmente en arrendamiento. Gracias. Con mucho gusto. A ustedes, televidentes, nos vemos la próxima semana, y la próxima semana el tema va a ser el derecho portuario.